alianza donde ellos tienen mucha experiencia desde la investigación, desde lo teórico, y Fundación Sentido, que tiene un piloto en viviendas de preparación para la vida independiente, tiene alta experiencia en lo práctico, y nos hemos reunido como para hacer esta alianza y tener de a poco ir instalando una oferta programática también de discusión y de trabajo tanto teórico como metodológico en este tema, que es muy relevante en nuestro país y en otros. Tengo que poner entendido acá. Nos acompaña Felipe Paredes Ramos por parte de Metáfora, que él es doctorado en infancia y adolescencia de la Universidad de Sussex en Reino Unido, y está Margarita Guzmán por parte de Fundación Sentido, quien es la fundadora y directora social de Fundación Sentido. Les cuento que cada uno de ellos va a exponer por 15 minutos aproximadamente, como para que también ustedes tengan dimensiones de este webinar, y luego de eso tendremos un espacio abierto para preguntas, para discusión y para seguir alimentándonos un poco de las problemáticas que pueden tener ustedes en sus propios espacios de desarrollo, porque por algo están acá y están interesados en esto, y así podemos ir cerrando después el webinar. Eso. Habiendo dicho eso, le doy la palabra a Felipe Paredes, quien va a empezar con esta presentación. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por las palabras, Bernardita, y sobre todo por la colaboración con Fundación Sentido. Hace ya un tiempo que estamos empezando a dialogar, a trabajar, a colaborar en investigación y a conocer el trabajo que realizamos tanto Fundación Sentido como el Centro de Terapia en Trauma Metáfora, ¿ya? En mi caso, ahí aparece que soy experto, creo que en realidad soy un eterno estudiante de estas temáticas, soy un interesado desde mis inicios en términos de mi carrera laboral en temáticas de protección. Me he desempeñado en cargos de la red Sename durante casi toda mi historia laboral, y quizás lo más patente en términos de cómo inicié mi carrera fue justamente trabajando en cuidado alternativo, específicamente en residencia, y, y durante la primera semana de trabajo, dentro de mi primera experiencia laboral, les vamos a pedir, si es que tienen los micrófonos prendidos, que los puedan ir poniendo en silencio, por favor. Gracias, muchas gracias. Durante esa primera semana de trabajar en una residencia, recién egresado de la carrera de psicología, me encuentro con una situación dentro de la residencia donde 6 niños habían agredido sexualmente a 8 niños. Ese hito marcó mi carrera laboral en términos de, primero, reconocer el desconocimiento que tenía de trabajar en un contexto tan difícil como una residencia, y también entender las dinámicas que se generaban al interior de una residencia, y también las vulnerabilidades en las cuales se encontraban los distintos niños dentro del sistema de protección. Y desde ahí se han desarrollado mis dos grandes temas de investigación. Por un lado, el tema del abuso sexual, de las dinámicas abusivas, de la violencia en general, el impacto de la violencia, y sobre todo el tratamiento y el acompañamiento en esas temáticas. Y por otro lado, el tema residencial. Ver la realidad hace 15 años atrás, cuando recién empecé a trabajar, y encontrarme con la precariedad que teníamos en ese tiempo en términos residenciales, y cómo se ha ido dando avances a nivel de país, ha sido algo muy interesante y que sigo estudiando hasta el día de hoy. No soy doctorado aún, estoy estudiando para lograr el grado de doctor en la Universidad de Sussex, donde estoy haciendo una investigación justamente en estas materias, en temas de acompañamiento a la transición a la vida independiente, investigando esta temática que está muy poco desarrollada en nuestro país, y lo estoy haciendo en el contexto de la Universidad de Sussex, donde justamente se ha congregado un grupo de investigadores en temas de residencialidad y de cuidados alternativos, que es muy interesante. Dentro de ellos está Lisa Holmes, Janet Body, Michelle Lefebvre, donde se están haciendo varias cosas muy interesantes en términos de lo que viene, y de los modelos y de las discusiones que se están teniendo. De hecho, en septiembre de este año
mi universidad va a alojar la USARF, que es la Conferencia en Cuidados Alternativos, que se desarrolla a nivel europeo, es la más grande a nivel europeo, y se desarrolla este año en mi universidad, producto de estos movimientos que se están generando en términos de distintos proyectos en los cuales estamos trabajando. Yo actualmente estoy con mi doctorado y además estoy haciendo labores. ¿Me pueden poner en silencio, por favor? Muchas gracias. Eso. Y estoy haciendo labores de asistente de investigación en proyectos de innovación en materias proteccionales. Por ende, eso me ha permitido poder conocer la realidad del sistema inglés, de poder mirar cómo las distintas autoridades locales empiezan a desarrollar modelos proteccionales, y lo que estoy haciendo es seguir innovación en temas de modelos informados en trauma, innovación en temas de acompañamiento en transiciones y acompañamiento también a problemas extrafamiliares, que son problemas como la explotación sexual o la incorporación a grupos de calle o a grupos asociados a delincuencia. Entonces, lo que voy a hablar hoy día tiene que ver con las tendencias y con los debates que se están teniendo a nivel internacional con respecto a los cuidados alternativos. Y para poder entender eso, hay que entender la conceptualización de cuidados alternativos desde una mirada amplia, ¿verdad? Como se está entendiendo actualmente, que incorpora cuidado residencial, familias de acogida, familias de acogida de familias con familias extensas, o como se denomina en inglés, kinship care, que en general en el resto del mundo se separa y se hacen programas específicos, tanto para programas FAE como para kinship care y adopción, ¿no? En estas 4 temáticas. Y como son solamente 15 minutos, me voy a centrar en residencia, y finalmente en residencia me voy a centrar en el acompañamiento a la transición, ¿ya? Como para mostrar cómo los debates a nivel macro empiezan a cobrar carne, empiezan a cobrar forma en la medida que nos vamos mirando con mayor detalle algunos de los elementos de la intervención residencial. Entonces, a nivel de debate, después de investigaciones que se han hecho, sobre todo en el último periodo, cuando han entrado varios sistemas en crisis, se han visto, por un lado, afectados por temas migratorios, sobre todo en Europa, donde ha habido harta migración y eso ha colapsado los sistemas proteccionales, y a la vez han habido varios programas que han empezado a tener cortes a nivel económico. Se ha generado una revisión, y uno puede ver, si es que uno empieza a comparar países, nosotros en el 2016 partimos con una revisión, pero hay muchos de los otros países que ya han partido con revisiones anteriormente, y han empezado con estudios comparativos. En Europa, por ejemplo, hay estudios donde han comparado cuatro países. Hace muy poco salió el libro de Whitaker y compañía, donde hicieron una investigación de 16 países comparando sistemas proteccionales, y a raíz de esa comparación han empezado a emerger debates bastante importantes y muy interesantes para el desarrollo del ámbito de los cuidados alternativos. Uno de ellos tiene que ver con la problemática de la integración de los servicios. Es decir, cuando empiezan a comparar sistemas proteccionales, son muy difíciles de comparar, por ejemplo, el sistema de Estados Unidos con los sistemas, por ejemplo, de los países nórdicos, producto que el sistema de Estados Unidos tiene que ver con una organización estatal, donde cada uno de esos estados tiene ciertos guías y políticas distintas, con los países nórdicos, donde vemos un sistema más totalitario, más jerárquico, donde hay una guía desde el Estado. Por ende, hay dificultades, y los programas tienen que compararse bajo esos contextos. Programas, por ejemplo, residenciales que emergen a partir de una realidad específica, sus componentes, sus procesos son muy distintos a los que pueden estar en otra realidad, porque el contexto hace que las cosas que están sirviendo en un país en particular no necesariamente sirvan en otro, ¿ya? También hay un gran debate asociado a la construcción y el uso de evidencia. Hemos visto la proliferación de modelos basados en evidencia, y hay un discurso asociado a las políticas públicas del uso de evidencia para poder dirigir el desarrollo de programas, la implementación, su evaluación. No obstante, en materias proteccionales, podríamos decir que muchos de esos modelos basados en evidencia están en pañales. Se están probando, se están viendo, porque en general, por ejemplo, si vemos modelos como modelos asociados al estrés postraumático, por ejemplo,
La génesis del modelo de estrés postraumático, que el más utilizado a nivel mundial es el Trauma Focus CBT para la población infanto-juvenil, surge desde un contexto médico y por ende, cuando incorporamos materias proteccionales, la evidencia y su efectividad se tiene que poner en cuestión, porque esas premisas que son necesarias para poder utilizar ese modelo en particular empiezan a quebrarse o empiezan a mostrar menor efectividad. Una gran discusión con respecto a este tema tiene que ver también con los programas basados en parentalidad y aquellos modelos basados en parentalidad positiva, donde se han visto que, por ejemplo, las intervenciones preventivas tienen efectividad cuando son usadas en ese contexto, pero por ejemplo, para prevenir primeras situaciones de maltrato. Pero cuando son puestas esas mismas intervenciones en un contexto donde ya ha ocurrido maltrato, su efectividad también empieza a bajar. Y por ende, el llamado internacional tiene que ver con tratar de poder entender la complejidad de los sistemas proteccionales y de los tipos de intervenciones dentro del sistema proteccional, que es mucho más amplio que lo que está pensado, por ejemplo, en una intervención clínica, como es tratar de reducir los efectos, por ejemplo, del estrés postraumático, como decía en el primer ejemplo. ¿Ya? Otro gran debate tiene que ver con los procesos de implementación de esas eh, intervenciones basadas en evidencia, donde se ha empezado a desarrollar ya más o menos unos 15, 20 años, se ha empezado a hablar de la ciencia de la implementación, producto de las dificultades de poder llevar acá, de poder traducir esas investigaciones, o sea, esas intervenciones Producto de que las pudieses dificultades. poner, gracias, ese tipo de intervenciones que han sido desarrollados en contextos protegidos con profesionales altamente entrenados, donde ha habido, por ejemplo, si es que habían población que estaba teniendo alguna problemática, era sacada de la intervención, cuando ha sido llevado al sistema proteccional, no necesariamente cumple con los objetivos que estaba pensada la intervención. Como por ejemplo, si volvemos al ejemplo de estrés postraumático, y del trauma focus CBT, cuando ha sido llevada, por ejemplo, para intervención en contexto de conducta externalizada en temas residenciales, efectivamente empieza a verse el modelo cuestionado, puesto que existen ciertas premisas asociadas a que necesitamos tener una familia con la cual trabajar. ¿Ya? Los propios autores de estos modelos han dicho que hay que hacer adaptaciones, y de hecho hay mucha investigación ahora que se está haciendo tratando de adaptar estos modelos a distintos contextos. En su último libro los autores de Trauma Focus CBT justamente tienen capítulos específicos de decir cómo se puede llegar a adaptar o proponer adaptaciones en el contexto residencial. Por ejemplo, cuando no tenemos muchas veces un papá o una mamá o un grupo de personas significativas con las cuales trabajar. De la misma forma, hemos visto una proliferación de marcos teóricos para la intervención en cuidados alternativos. Entonces, por ejemplo, hemos visto que hay muchos modelos en pugna asociados, por ejemplo, a los cuidados informados en trauma, a los modelos de cuidado informado en trauma. Esos modelos que se presentan como marcos teóricos, justamente carecen de procesos concretos y actividades concretos que permitan una evaluación directa. En el contexto inglés, por ejemplo, hace muy poco, eso hace unos 3 meses atrás, se hizo una definición de lo que significaba cuidados basados en trauma o informados en trauma. Y esa definición toma ciertas premisas y decían, ahora están haciendo trabajos, o hay fuerzas de trabajo que están tratando de desarrollar de cómo poder definir esto en términos de proceso. Porque cuando han tratado de hacer investigación, tratando de comparar modelos, efectivamente lo que se encuentra es que estas premisas muchas veces cuesta mucho llevarlas a la práctica. Por Ey, ey, ejemplo, ey, ya. hay un consenso asociado a la importancia de las relaciones en cuidado alternativo y de trabajar el tema relacional en el trabajo tanto con niños como con familias. No obstante, el tipo de relación, el cómo hay que relacionarse, los procesos que acompañan a los profesionales que están usándose a sí mismos como una herramienta de intervención, también están en cuestión y están en desarrollo. O sea, hay una tremenda discusión asociada a la formación que tienen que tener los profesionales y las personas que acompañan.
¿ya? Y estos debates van a depender de cuánto se usa en cada país el tema residencial, el uso del sistema residencial, por ejemplo, donde vamos a ver que en Estados Unidos hay una reducción del uso de temas residenciales, pero en los países europeos, sobre todo en los países nórdicos, en los países alemanes, o sea, en Alemania, vamos a ver que hay bastante uso de intervención residencial. Cuando nos metemos, si nos metemos específicamente al mundo de la residencialidad, y tomemos esto como un ejemplo dentro de los cuidados alternativos, tenemos que entender que las residencias son intervenciones especializadas en múltiples niveles. Y esa dificultad hace que no solamente tengamos una intervención que está orientada a lograr un objetivo, como podría ser, por ejemplo, si nos pensáramos en un PRM donde tenemos dos grandes objetivos, una la protección y en segundo ámbito, el tratar de reparar todas las consecuencias y todos los efectos de las situaciones abusivas en el amplio contexto de la palabra abusiva. Nos vamos a encontrar que hay múltiples intervenciones. Entonces, solamente para ejemplificar, vamos a tener dentro de una residencia abordajes, intervenciones que tengan que ver con un abordaje terapéutico, intervenciones que tengan que ver con un abordaje en situación en crisis, intervenciones que intenten reunificar al niño con algún miembro o con la misma familia de origen. Trabajo asociado a la instalación de una cotidianidad bien tratante, es decir, rutinas, estructura, protocolos, todo lo que tiene que ver con mantener una cotidianidad. Intervenciones asociadas al trabajo para la preparación para la vida independiente, y así suma y sigue. Si a esto le sumamos, por ejemplo, la relación, como el ejemplo que tenemos en Chile, donde tenemos además múltiples instituciones que están alrededor, exigiendo al sistema residencial respuestas, tenemos una intervención que es sumamente compleja y que necesita bastante apoyo. Eso. Puedes pasarme. Entonces, a nivel de debate en cuidados residenciales, y me acabo de dar cuenta que tengo ya cumplí los 15 minutos, así que voy a tomarme un minuto más de permiso para poder hablar un poco de los debates en cuidados residenciales, porque creo que es importante, porque hay muchas premisas en nuestro país que creo que entran en cuestión cuando uno empieza a ver los debates que se están llevando a cabo a nivel internacional. Una tiene que ver con los modelos teóricos, que no existe un consenso a nivel de qué modelo teórico a nivel residencial es realmente aquel que tiene mayor evidencia, ¿ya? Los niveles de evidencia en general van a depender del tipo de contexto, del foco que tenga ese cuidado residencial y el lugar que tiene dentro del sistema proteccional de cada país. Vamos a ver también que hay un tremendo debate asociado al diseño de sistemas de cuidado alternativo. Vamos a ver en ese sentido que vamos a ver debate en cuál es el lugar. ¿Qué implica, por ejemplo, que el cuidado residencial esté pensado como el último punto dentro del continuo del cuidado del sistema proteccional? ¿Qué implicancias tiene? Y eso se está debatiendo fuertemente, sobre todo, por ejemplo, autores como Lisa Holmes y autores como Del Valle y Whittaker están argumentando que hay que repensar el lugar del cuidado residencial y que no siempre es la última medida. Y hay hartos argumentos asociados a eso. Otro tema que está bien álgido tiene que ver con los procesos y los procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos necesarios? Si estamos teniendo problemas asociados a la implementación, porque estamos teniendo estos marcos teóricos que son tan amplios, pero que también llegan a ser vagos, lo que se está tratando de avanzar es tratar de definir procedimientos. Entonces, por ejemplo, si estamos enfatizando el aspecto relacional, se están tratando de definir, hay modelos como por ejemplo el CARE que hacen énfasis en los soportes que tienen que tener los equipos para poder reflexionar con respecto al vínculo y la relación que establecen con los niños. ¿Y en qué momentos? Porque si pensamos en cuidado residencial, tenemos que pensar en la multiplicidad de intervenciones que están ocurriendo en el mismo momento y todas las complejidades que van desde el cambio de turno hasta los distintos niveles de intervención que están sucediendo dentro de una residencia. Otro elemento que se está cuestionando bastante es esto de los marcos teóricos o frameworks bien amplios
versus intervenciones específicas que buscan un resultado o un indicador, la mejora dentro de un indicador específico. Esto está todavía aún en discusión, y creo que hay un debate bastante interesante relacionado con el tipo de evidencia. Otro elemento importante tiene que ver con el debate de la validación, es decir, un modelo que funciona, por ejemplo, en Inglaterra, frente a un contexto de soporte o de apoyo a nivel económico, a nivel de familia, a nivel de quizás, por ejemplo, tener algunos elementos básicos que estén funcionando, como por ejemplo el sistema de salud que acompaña, un sistema educacional que también presta soporte, es muy distinto pensarlo cuando no se tienen todos esos elementos. Y por ende, las realidades locales, y sobre todo toda la investigación que pudiese ocurrir en el sur del mundo, donde no hay tantos recursos para poder hacer investigación, tienen que ir mejorando. Y finalmente, el gran debate tiene que ver con la formación, porque los modelos teóricos, procesos, procedimientos, finalmente recaen también en procesos formativos. Y esos procesos formativos tienen que tener coherencia y una lógica con aquellos modelos por los cuales se está apostando. Entonces, desde acá empieza a haber una discusión con respecto a la innovación, con respecto a cómo se puede mejorar. Y el gran llamado a nivel internacional es justamente que la mayoría de los programas a nivel proteccional se encuentran en estado de pilotaje. Es decir, se están probando, se está construyendo evidencia. Si nos vamos sobre todo al tema residencial, porque quizás en algunas otras áreas están un poquito más avanzados, pero a nivel residencial y de modelos residenciales, todavía se puede decir que están en materia de pilotaje para poder ser probados si efectivamente tienen evidencia. Y el llamado de todos estos grupos internacionales es decir, hay que hacer investigación local. Y hay que hacer pilotos locales para ver qué es lo que sirve dentro de cada contexto. Y de ahí es tan importante lo que está haciendo Fundación Sentido, que está llevando a cabo un piloto en términos de poder generar circuitos asociados a el acompañamiento a la transición a la vida independiente. Entonces con esto voy a cerrar, porque me pasé bastante, me pasé 5 minutos, así que les pido disculpas, pero pasamos a la siguiente. Muchas gracias, Felipe. Y solo para responder una pregunta que apareció ahí en el chat con respecto al envío de la presentación, efectivamente vamos a enviar una presentación resumen para todos los que están en este momento aquí acompañándonos, ¿ya? Y ahora doy el paso a Margarita Guzmán, quien es, como les conté, directora social y fundadora de Fundación Sentido, quien viene con la segunda parte de la presentación. Dale, Margarita. Hola, muchas gracias por la presentación y por el tiempo y las ganas de querer saber más sobre todo este tema, así que muchas gracias a todos los que están escuchando. Para ponernos un poquito en contexto, como decía Felipe, lo que nosotros vamos a mostrar a continuación no tiene que ver con verdades absolutas, sino que tiene que ver con hallazgos y levantamientos que hemos hecho durante el piloto que ya llevamos más de 2 años implementando viviendas de transición. Entonces vamos con la siguiente lámina, por favor, y tiene que ver con el contexto, ¿ya? Me quiero referir a que en este piloto nosotros trabajamos con jóvenes de 18 años. Lo pongo como parte del contexto para que nos conectemos un poco con quiénes éramos nosotros cuando teníamos 18 años y no estábamos preparados para que nos dijeran, sabes que ahora ándate de la casa y empieza a ver cómo te la arreglas. Entonces aquí estamos hablando de jóvenes de 18 años que además han tenido un historial de institucionalización que los ha dejado sin esa debida preparación para efectivamente dejar el nido y poder salir de una manera estable y segura en el mundo de manera interdependiente. Luego logramos que la ley del Servicio de Protección apareciera en diciembre del 2020, con lo que se termina el CENAME y pasa a ser del Ministerio de Desarrollo Social. Eso es un principio importante, pero sin embargo, a pesar de que la nueva ley incorpora los programas de preparación para la vida independiente como una línea de acción, aún no hay programas que se estén licitando, ni de manera ambulatoria, ni como vivienda de transición. Pero se incorpora de muy buena noticia también la nota 7 en agosto del 2022, que hace ilegal egresar a los jóvenes hasta los 24 años si es que están estudiando. Entonces esto es súper importante porque ya no queda a discreción de si yo egreso a este joven o no, sino que se entiende que el Estado es el garante del apoyo y el cuidado de ese joven hasta los 24 años si es que está estudiando. Ya mencionaremos que ahí hay una brecha, porque no estén estudiando no deben tener el apoyo que requieren para estabilizarse laboralmente o prepararse para la vida independiente.
La siguiente, por favor. Este dato de que habla de que el 41% de las personas en situación de calle inició la calle antes de los 18 años, habla de la preocupación, de la preocupante situación que vivimos en Chile. Como dice Felipe, esto hay que tratar de traerlo a lo local. Y en Chile se eternizan, se cronifica la situación de calle de jóvenes y niños que están en situación de calle, que sabemos dónde están, que sabemos porque son parte del sistema de protección o por ciertos programas de calle, y a los que les debemos la oportunidad de desarrollo. Decimos que en Chile hoy solamente la Fundación Sentida tiene vivienda de transición con una metodología especializada para el acompañamiento en la transición a la vida independiente. Entonces eso es algo que debe tomar el Estado y que debe garantizar, y esa es una de las cosas que todavía no tenemos. Sin embargo, hay residencias de protección en Chile que ya se han aventurado a desarrollar casas que están un poco más aisladas o arrendar pensiones, y están empezando a implementar estos acompañamientos en estas viviendas independientes que tienen algunas características particulares. Vamos con la otra. Dentro de la brecha y los desafíos no está mencionado acá, pero como decía, la nueva ley, si bien compromete una línea de acción de preparación para la vida independiente, todavía no hay programas que se estén licitando. Entonces, eso es una brecha que necesitamos que ya rápidamente se armonice con la nueva ley. Lo otro es esto que les mencionaba, que esto se extiende para las personas jóvenes que están estudiando. ¿Qué pasa con los jóvenes que no están estudiando y que requieren de un apoyo profundo, especialmente porque no están estudiando? O sea, ya tienen además una desventaja. Entonces la ley y los protocolos, estamos peleando para que esos protocolos y ese reglamento no excluya a los jóvenes que no van a entrar en el sistema de protección por sus trayectorias vitales, en el sistema de educación, perdón, por sus trayectorias vitales, y que igualmente necesitan este apoyo. ¿Y qué es lo que se necesita que se licite y que se garantice de parte del Estado? Son estas viviendas de transición que tienen características particulares. Y para que sean idóneas, lo que nosotros hemos levantado desde el piloto que llevamos haciendo, es que debe considerar acompañamiento psicoafectivo. Por supuesto que está el financiamiento de una vivienda, porque va a ser muy difícil trabajar con jóvenes que están en situación de calle, cualquier tipo de intervención. Entonces, se debe garantizar que estas viviendas separen a los jóvenes con mayores de 18 años con los menores de 18 años por todas las circunstancias, principalmente legales, que se complejizan muchísimo. Entonces lo que nosotros recomendamos es que estas viviendas de transición sean independientes y vivan en otro espacio con estas condiciones idóneas, en donde se les está enseñando las actividades de la vida diaria, las famosas ABDs, en donde se les enseña lo que tienen que saber para poder después seguir solo, a cocinar, el aseo, lo higiénico, el transporte, los trámites civiles, todo lo que van a necesitar después para poder desenvolverse. Así como también se les deben estar enseñando las habilidades sociales, de convivencia y de relacionamiento con la sociedad para lograr una integración sana. Esas son algunas de las brechas y los desafíos que tenemos por el momento. La siguiente, por favor. Un estudio que hizo la Universidad Católica, entre otras cosas, lo que levanta es la experiencia de los jóvenes. Y una de las cosas es contar con una figura de vínculos y de apego como un aspecto clave en la transición a la vida independiente, de la presencia de una relación estable, consistente e incondicional, es un pilar fundamental. Entonces, ¿qué es lo que nosotros miramos acá como parte de una de las especificidades? Es que el acompañamiento es primordial. ¿Ya? Vamos a la siguiente, por favor. Por eso hablamos de los principios del acompañamiento como un pilar fundamental. Nosotros, para considerar un acompañamiento integral en este momento en el que es tan importante lo socioafectivo como las necesidades básicas que estén cubiertas, nosotros tenemos una metodología y en la que nosotros creemos que deben ser capacitados los acompañantes y que deben ser acompañados durante los casos que te exponen a este tipo de situaciones. El desarrollo del vínculo que está basado, o sea, la importancia del acompañamiento es que esté basado en el vínculo y en el desarrollo y la confianza, en algunos casos por primera vez. Se parte desde el yo te veo, desde el yo veo tus diferencias, veo tus miedos, veo tu cuerpo, veo tus palabras, veo tu sensibilidad y te tengo presente en cada momento de tu trayectoria. El afecto físico, que es una afectividad consciente, en la que yo soy consciente de lo que el joven necesita, pero sí el afecto físico es parte del vínculo y es parte de lo que me va a permitir instalar una relación de mayor confianza para empezar a resignificar y proyectar mi vida de una manera mejor, resignificando mi historia.
Lo otro que tiene este acompañamiento es que es de las 1001 oportunidades, y el discurso es un error, una conducta inadecuada, es una oportunidad de aprendizaje, y es una oportunidad de crecimiento. Entonces sí son 1001 oportunidades, y no está el jaque de qué va a pasar si no lo hago, no, es un error. Como en el contexto familiar nosotros vamos y atendemos esa conducta y vemos qué consecuencias tiene, pero no los abandonamos por los errores. El interés superior del niño con la distancia moral, que es súper importante que los acompañantes logren dejar sus propias creencias morales o lo que creen que es mejor para el joven y acompañar lo que de verdad es su interés superior en la medida que esa elección sea acompañada para que se logre en la mayor expectativa que tienen los jóvenes. Y por último nos encontramos con el choque entre la confianza y los límites, que es el gran tema. ¿Cómo construimos confianza? ¿Cómo cuidamos estos vínculos, pero al mismo tiempo ponemos límites, que son tan importantes en cualquier relación y en cualquier desarrollo de proyectos? Vamos a la siguiente. Nosotros, en el acompañamiento de este piloto, una de las cosas que hemos aprendido y que hemos instalado es que creemos que hay que erradicar la cultura del castigo en la que hemos estado viviendo los jóvenes en sus trayectorias vitales, la sociedad en general, los equipos administrativos, las instituciones educacionales, los acompañantes. Hemos crecido en una cultura del castigo como una estrategia de control. Lo que nosotros proponemos en nuestra metodología y es lo que acompañamos en nuestras capacitaciones es transitar desde esta cultura del castigo a la cultura de la consecuencia. El castigo se asocia con conceptos como una pena, una sanción, o infligir un dolor físico o moral, y habla de conductas inadecuadas, que solamente hacen juicios y no los atienden. Eso como efecto tiene que se rompe el vínculo, que se reafirma la percepción de que el adulto a mí me viene a dañar, refuerza la desconfianza, favorece las descompensaciones, entonces no permite la reflexión. Cuando tú transitas de la cultura del castigo hacia las consecuencias, y que esas consecuencias en general se traducen en más acompañamiento, porque yo veo que detrás de esa conducta hay una necesidad de ayuda, entonces yo me convierto en una alternativa constructiva, donde aparece el diálogo, donde aparece la reflexión frente a lo que hice, donde la consecuencia es coherente porque estoy reaccionando a la reflexión, donde el error se convierte en una oportunidad para la vida, donde desarrollamos la resiliencia y creemos en que al equivocarnos solo estamos creciendo y no nos volvemos a frustrar porque la vida otra vez nos está poniendo desafío. Más acompañamiento, tiene más acompañamiento. ¿Y qué es lo que hace esto? Refuerza el vínculo, hace todo lo contrario, refuerza el vínculo, refuerza con una enseñanza vicaria en la que yo te explico que ahora la resolución de conflictos va más allá del acompañamiento, del diálogo, de cómo repensamos, cómo aprendemos y cómo crecemos. Esas son las consecuencias que trae, son los efectos que trae el transitar de la cultura del castigo y el acompañamiento. Nosotros tenemos toda una metodología en la que creemos que los equipos deben estar capacitados para acompañar especialmente las situaciones de crisis y estas conductas inadecuadas que generalmente son llamados y gritos de ayuda. Finalmente, para ir terminando y acotándonos a los tiempos, algunas recomendaciones. Nosotros creemos que los equipos deben estar capacitándose y siendo acompañados por especialistas en intervenciones y en acompañamientos a adolescentes, que es distinto y que corresponde que se les atienda de una manera especial a partir de los 18 años. Reuniones de casos quincenales como parte de la asesoría y también asesorías extraordinarias en caso de que hay una situación particular y se requiera de miradas más externas. Generar instancias de participación con los jóvenes para construir acuerdos, normas de convivencia, todo hacerlo con ellos, escuchar la voz de los jóvenes. A nosotros una de las cosas que nos reclaman es cuando está bajo el acompañamiento. Y ahí es muy importante no dejar de ver lo que estamos haciendo, escuchar la voz de los jóvenes y atender sus necesidades. Ofrecer autocuidado para los equipos, importantísimo, es una pega que es muy desgastante, así como es hermosa, es frustrante también, pero requiere mucho autocuidado. Y favorecer la salud mental, que bueno, la salud mental y la educación en el fondo son como brechas que tenemos en general, pero incorporar dentro de lo que es la salud mental el concepto de que la salud mental también está acompañada de lo que es la ocupación. Entonces favorecer en este acompañamiento que los jóvenes se ocupen, que tengan sus propios intereses, que tengan sus hobbies, que tengan trabajo y que puedan estudiar y desarrollarse.
Eso como experiencia de piloto y de mucho aprendizaje que hemos tenido en esto ya un poco más de 2 años de vivienda de transición y en la que estamos ajustando nuestra metodología a propósito del aprendizaje que tenemos cada día. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Margarita, Bernardita, Felipe. Bueno, también queríamos aprovechar esta instancia de conversación con ustedes, agradecer la participación, a comentarles en qué estamos, como con Fundación Sentido y Metáfora, Centro de Terapia del Trauma. Hemos tenido una serie de conversaciones donde hemos decidido poner como al servicio de toda la red proteccional y de cualquier otra instancia o institución todo nuestro tanto acervo de conocimientos, práctica, experiencia, metodologías que hemos ido estudiando para poder facilitarle y tener un espacio de formación, capacitación, de transmisión del conocimiento que creemos que es tan necesaria, tanto como Felipe nos ha comentado en los debates internacionales y a nivel teórico, que es la necesaria especialización y la necesaria como puesta en práctica de ciertas metodologías específicas para el trabajo, así como lo hace también la Fundación Sentido con este gran llamado que hacen los autores, de decir que esto tiene que llevarse a un contexto local, que es la apuesta que está teniendo Fundación Sentido con lo que nos acaba de presentar Margarita. Es por eso que queríamos hacer este diálogo entre lo teórico y lo práctico, también para aprovechar a comentar este convenio de colaboración que hay entre las instituciones. ¿Y en qué se traduce esto? Bueno, en que hemos definido algunas líneas de trabajo conjunto, como les mencionábamos, para poner a disposición de la red y cualquier otra instancia que así lo solicite, en temáticas que nosotros hemos estado interesados desde hace un buen tiempo y hemos ido desarrollando a través de estudios, de investigaciones, de publicaciones en algunos casos también, en lo que se relaciona con trauma y intervención en contextos proteccionales, lo que hemos venido realizando en Metáfora desde prácticamente su fundación en el año 2014, trabajo en el vínculo, y la intervención en contextos coactivos, y sabemos que intervenir en un contexto coactivo es muy distinto de intervenir en un contexto voluntario, donde las personas van voluntariamente, o en un contexto educacional, comunitario, pero cambia las reglas del juego y el marco normativo en un contexto coactivo. Generalmente los proyectos que hoy en día están ejecutando Mejor Niñez a través de los organismos colaboradores, también en el desarrollo de habilidades y preparación para la vida independiente, lo que nos acaba de mencionar con mucho énfasis Margarita, y el acompañamiento en estos procesos de transición de la vida adulta, como específicamente es lo que nos decía al comienzo Margarita, o sea, es cuando tenemos 18 años, si nos hacemos la pregunta hacia nosotros mismos en el pasado, ¿estábamos preparados para todo lo que se venía? En mi caso, probablemente no. No tengo idea del resto, pero probablemente vaya por ahí la respuesta. ¿Y en qué se traduce esta oferta que queríamos aprovechar a comentarles también? En algunos cursos especializados, como mencionábamos, en todo lo que tiene que ver con trauma y metodologías de intervención específicas, en asesoría en aspectos metodológicos, ya acompañamiento en el diseño e implementación de algunas modalidades de intervención o de algunos programas específicos de intervención, tanto en intervención como directa como en intervención residencial, acompañamiento en supervisión de equipos, algo que también hemos realizado durante varios años en distintos equipos, en distintas zonas del país incluso, basado tanto en la teoría, en lo que hemos podido ir estudiando, pero también en la experiencia práctica en terreno, que queremos que esos dos elementos no se pueden disociar, no se pueden solo ir en la línea teórica o solo ir en la línea práctica, sino tiene que haber ahí un entrelazamiento que genere un espacio nutricio para el resto de los equipos. Y también otra de nuestras líneas, que es la investigación, también de nuestros intereses, de cualquier metodología de investigación cualitativa o cuantitativa, también podemos brindar asesoría en ese sentido. No sé si se me queda algo más en el tintero, Margarita, Felipe o Bernardita, sobre esta parte. No, todo súper. ¿No? Ya, fui lo bastante resumido. Entonces, lo ideal es que ahora podemos pasar a un espacio de conversación y preguntas, y vamos a comenzar por las lecturas de algunas preguntas que nos hicieron a través del chat. Primera instancia, bueno, hay algunos comentarios sobre que las residencias siempre van a tener este gran eje de ser cuestionado y ser demandado. Pregunta si vamos a mandar el PPT. Vamos a mandar un PPT resumen
a todos los inscritos, donde vamos a mostrar algunos de los elementos teóricos centrales, y también se va a compartir la bibliografía específica, por si ustedes quieren consultar. Esta bibliografía muy actualizada, es muy reciente, tiene que ver con la investigación que está llevando a cabo Felipe en Inglaterra, entonces no tenemos problema en compartir ese Power, y también otro Power en donde les contamos un poco de esta alianza estratégica y colaborativa que tenemos con Fundación Sentido, de la cual también estamos muy orgullosos de poder comentar en este espacio. Dice que tiene problemas de conexión. Bueno, lo lamentamos. El tema estadístico, aquí aparece la primera pregunta para los expositores. El tema estadístico, sí, sabemos cuántos adolescentes egresan anualmente de los sistemas residenciales. Esa es una pregunta un poquito específica. Sí, mandé los anuarios actualizados Perfecto. de Sename de la Defensoría, para que los puedan revisar. Lamentablemente, como dice Kimberly, efectivamente no hay una política de poder encontrar datos asociados a los egresos. Y de hecho, mi investigación tiene que ver con que cuando yo trabajaba en el equipo de diseño del Sename, estuve con otras personas dentro del equipo, estuvimos a cargo de desarrollar los lineamientos técnicos para la preparación para la vida independiente, ¿ya? Que era un apoyo para empezar a pensar ese tipo de intervención dentro del contexto residencial en Chile. Cuando empezamos a ver la data y empezamos a meternos como en la investigación, nos encontramos que a nivel de investigación en Chile es muy baja. O sea, había dos investigaciones en ese momento, la de la Católica, que era una investigación que se realizaba antes que los niños egresaran, y había una investigación muy pequeñita que se hizo con una muestra de egresados, pero que no eran egresados que habían recién egresado, sino que habían personas que se habían contactado después de un periodo. Entonces, con ese bajo nivel de conocimientos con respecto a la realidad local, nos quedamos con los conocimientos asociados a las instituciones que empiezan a alojar o que empiezan a tirar estadísticas de personas que han estado conectadas con el cuidado alternativo, como por ejemplo las cárceles, cuando vemos estadísticas asociadas a cuántas personas que están en la cárcel han pasado por sistemas de protección, y también en el contexto de rehabilitación y de drogas. Nos encontramos también con una estadística que también muestra altas tasas de personas que han pasado por ese sistema, que han pasado por el sistema. Entonces, pero eso oculta y deja una tremenda caja negra asociado a qué es lo que pasa con las personas que no siguen esas trayectorias, ¿no? Y justamente mi investigación es una investigación longitudinal cualitativa, donde estoy haciendo un seguimiento de un grupo pequeño de jóvenes que egresaron del sistema residencial, y donde estamos tratando de teorizar con respecto a las distintas trayectorias. Eso para poder operacionalizar a futuro las distintas trayectorias y después empezar a investigarlo, ojalá a gran escala, ¿no? Para poder empezar a tener las variables, para poder hacer efectivamente seguimiento en términos de qué es lo que pasa con los jóvenes cuando ya egresan del sistema. Y eso tratando de incorporar no solamente las personas de cuidado residencial. A nivel internacional, el concepto de extutelado incorpora no solamente cuidado residencial, sino que también incorpora FAE, incorpora, incluso en algunos países se incorpora todo aquel que haya pasado por algún tipo de cuidado proteccional, en el sentido de pasar por un programa ambulatorio. Es decir, un joven que pasó por un PRM podría acceder a beneficios de haber sido extutelado. No sé si Margarito o Bernardita quieren agregar algo ahí, desde la Fundación. O sea, nosotros igual en algún momento tratamos de buscar las cifras con respecto a los egresados de sistemas de protección anuales, cuántos egresados, cuánto es el número de jóvenes que no estaba teniendo ofertas, sobre todo antes de que saliera la nota 7. Hicimos hartas solicitudes de información por transparencia y logramos tener un estimado de 420, 450 jóvenes al año. Es súper estimado, es un número que o sea, pero para que nos hagamos una pequeña dimensión de lo que pudimos agarrar por transparencia que nos dieron ese aproximado, tratando de responder la pregunta que se hizo. Acá hay otra consulta, si nos pregunta si es que hay algún modelo específico de intervención o modelos en trauma en contexto residencial, como específicamente para el contexto residencial, si es que recomendamos algunos de ellos para revisar.
¿Puedo ahí contestar? Ahí está justamente el debate que yo decía con respecto a los marcos teóricos y modelos específicos, ¿ya? Porque cuando vamos a los marcos teóricos nos vamos a encontrar con toda la línea de Trauma Informed Care, que es como cuidado informado en trauma, que son series de principios que están organizados como para poder ser implementados a nivel residencial. Ahí hay varios modelos dando vuelta, ¿ya? Y desde ahí se necesitó en algún momento una definición en Inglaterra porque había mucho debate al respecto de qué es lo que significaba que una organización estuviese justamente trabajando bajo uno de estos principios, ¿ya? Y después tenemos una serie de modelos basados en evidencia que atacan a distintos marcadores asociados a los efectos del paso por residencia o el paso en realidad en general por violencia, por vulneración, por abuso, ¿ya? Y ahí hay varios modelos que son muy interesantes de revisar. Hay un llamado de algunos autores a revisar los componentes de esas intervenciones, porque si bien, por ejemplo, el Trauma Informed Care, el Trauma Focus CBT, es un modelo que implica la necesidad de contar con una persona significativa que está acompañando el proceso. Parte de los componentes pueden ser interesantes como para poder manejar herramientas específicas y acciones específicas. Entonces hay un llamado a diseñar también a través de componentes, pero no hay ningún modelo concreto para residencias que efectivamente intervenga en trauma, así como si se lo estuviéramos pidiendo un PRM. En la última revisión que se hizo a nivel comparativo, esta que les comentaba de los 16 países, hay 3 programas que mostraron como avances bastante interesantes. Uno es el Boys Town, que es un modelo en Estados Unidos que trabaja como muy parecido a una aldea SOS, pero en vez de tener mamás en cada una de las casas, tiene una pareja, ¿ya? Y esa pareja es entrenada, no es acompañada con un entrenamiento, además de tener como una mini ciudad, en el sentido que tiene un colegio, tiene una unidad de salud específica, y ese es uno de los modelos que se está como que se está revisando y se está mirando bastante. Hay otro modelo que es el CARE, que también está desarrollado en Estados Unidos por la Universidad de Cornell, y ese modelo también plantea una serie de principios y hay harto de investigaciones que se han hecho en términos de seguir qué implica llevar esos principios a la práctica, ¿ya? Y son como 6, 7 principios, que uno de ellos, por ejemplo, es el tema relacional, que implica trabajar, hay toda una teoría del cambio que es muy interesante mirar para poder compararlo con los procesos que nosotros tenemos dentro de nuestras residencias. O sea, si yo le hago una pregunta a toda la gente que está acá, que está trabajando en residencia, cuáles son los espacios donde los tutores, donde los encargados de vida familiar, donde los profesionales tienen para poder reflexionar en torno a qué están haciendo a nivel interventivo, nos vamos a encontrar que vamos a tener espacios que están cargados con trabajo administrativo, pero no necesariamente un espacio único donde se saquen estrategias para intervenir dentro de la semana. El modelo CARE agarra eso y lo mete dentro de procedimientos dentro del quehacer cotidiano de la residencia. Entonces, es bastante interesante mirar. Y el otro programa interesante mirar es otro que está en Inglaterra, que se llama No Wrong Door, como no hay puerta equivocada, y ese modelo es un modelo que cambia la lógica de el cuidado residencial como la última medida, ¿ya? Y lo trata de incorporar con una lógica de lo que se denomina matching, o tratar de ubicar las necesidades que puede tener un joven en relación a el mejor dispositivo que le puede ayudar frente a esas necesidades, ¿ya? Porque ¿qué es lo que ha mostrado realmente la investigación en residencia? Cuando hemos visto que la tendencia a nivel mundial hace 10, 15 años era tratar de reducir el cuidado residencial, es que países que han adoptado esa medida, como por ejemplo Australia, han visto que han tenido que aumentar el cuidado en otros contextos, como por ejemplo los contextos de salud, y por ende han tenido que volver a desarrollar, y hay un nuevo auge en términos de desarrollar residencia, porque si no, una de las cosas más dañinas que puede tener un niño es que el continuo de cuidado se vea constantemente quebrado y que esté pasando de familia de acogida en familia de acogida, y en Australia, por ejemplo, habían casos que mostraban 7, 8 familias de acogida, y que eso termina generando mucho, mucho daño. Entonces, este programa en Inglaterra muestra que ese cambio de lógica, y con un énfasis en tratar de conectar y justamente recoger la experiencia del joven, el diagnóstico
de cómo se llama, de un equipo, y sobre todo enfatizar el proceso de toma de decisiones, está dando un poquito más de resultados, pero todos están a nivel de pilotaje. Gracias, Felipe, por la respuesta. Acá consultan desde qué edad es recomendable para que se efective iniciar el trabajo de la vida independiente en el contexto residencial. Y si existe alguna sugerencia de objetivos desde cada momento del ciclo vital. Yo ahí, mira, me quería detenerme un poquito en que se nos olvida que la preparación para la vida independiente empieza desde muy chiquitito. Entonces uno, por lo menos yo como mamá, empiezo desde muy chiquitita a darles más responsabilidades, que es la autonomía progresiva, ¿no? Empezar a hacer más cosas de manera independiente, cosa que yo vaya siendo cada vez más autónomo. La preparación para la vida independiente debería comenzar a los 7 años. Como programas licitables deberían comenzar por lo menos a los 14 años. Y estos deberían tener un foco en el desarrollo identitario. ¿Quiénes son? ¿Qué les gusta? ¿Para qué son buenos? Y todo ese trabajo previo de quién soy yo en este mundo, cómo me sitúo en este mundo, es muy complejo que se empiece a trabajar a los 18 años. El desarrollo de la identidad, principalmente, es súper importante que se empiece a trabajar desde chiquitito. Ahí Gracias, solamente Margarita. agregar que a nivel de investigación se ha hecho harta investigación con respecto a dónde iniciar y en general las recomendaciones son por lo menos desde los 13 años en adelante. O sea, como dice Margarita, mientras antes mejor, porque tiene que haber como, en el trabajo residencial tiene que haber un trabajo asociado también al desarrollo de capacidades para poder modular afectos, para poder enfrentarse a los distintos desafíos que un joven y un niño puede estar viviendo dentro de una residencia. Entonces, mientras antes es mejor. Y hay hartos ejemplos asociados. Por ejemplo, en España está el modelo Planea, que es un modelo que tiene cierta estructura, que tú lo puedes revisar en términos de, si quieres revisar los componentes de intervención del Planea, y bueno, a nivel mundial hay toda una, si te quieres meter en profundidad en ese tema, hay un grupo de investigación que de hecho tienen dentro de sus recursos un Word donde tú puedes ver toda la investigación que se ha hecho en la temática, que se llama INTRAC, ¿ya? Global INTRAC. Y ahora estamos en construcción del INTRAC latinoamericano, que lleva recién dos sesiones, donde nos estamos tratando de conocer en términos de qué es lo que está pasando en cada uno de los países de Latinoamérica en términos de investigación en esta materia. Y ahí justamente hay harta información con respecto a programas, a innovaciones, a distintas formas de acompañamiento, porque hay programas que se enfatizan, por ejemplo, en el ámbito educacional, hay programas que enfatizan su acompañamiento en el tema de vivienda. Entonces es bien diverso lo que existe en términos de programas, pero uno puede empezar a revisar y puede empezar a comparar componentes. Te recomiendo meterte a la página de Global INTRAC y ahí te vas a encontrar con toda esa información. Acá, la que sigue no es una pregunta, pero creo que es un testimonio que vale la pena mencionarlo. Matías nos dice, solo agradecer a la Fundación Sentido, ya que ellos fueron los que me acogieron después de mi egreso de mi salida al Sename. Con Margarita estoy eternamente agradecido. Tiene 4 corazoncitos de ustedes. Creo que es importante un poco rescatar esos testimonios, porque claro, nos quedamos en todos estos elementos teóricos que nos presenta Felipe, en todas las vivencias específicas y prácticas que nos presenta Margarita, pero creo yo que el trabajo encarnado se ve en ese pequeño testimonio ahí en el chat, dejando la Un beso sensibilidad de muy lado. grande Seguimos para con las Matías, un beso preguntas. muy grande. Gracias, Matías, por tu comentario. Sí, muchas Caroline gracias. nos consulta, buen día, ¿es posible que hagan una capacitación en el equipo residencial en este tema? Así que es muy relevante, efectivamente no existe ninguna preparación para la vida independiente y muchas veces esperan el cumplimiento de la mayoría de edad para que los chicos desde residencia con una mano por delante y una por detrás. Si es posible, por eso también queríamos ocupar esta última instancia de esta conversación y presentarles muy brevemente, les podemos mandar más información más adelante de cómo estamos pensando estas capacitaciones, estas formaciones, y como mencionamos en este convenio de colaboración con la intención de poder contribuir a lo que está pasando en el país, sea tanto en infancia, o en este ciclo vital tan
delicado, ¿no? Como tan sensible, que es el desarrollo, el cumplimiento de los 18 y lo que viene después, con lo que está haciendo sentido. Nos interesa mucho poder poner énfasis en ese tramo. Y si necesitan algo en específico nos pueden escribir, vamos a dejar los correos ahí en el chat para que se puedan comunicar directamente con nosotros y poder definir algunas, o tirar líneas o reunirnos, ver qué es lo que necesitan, respondiendo a lo que mencionaba Caroline Contreras. Aquí Kimberly dijo que nos menciona que ha hecho una pequeña investigación sobre residencia, por si no nos sirve la información. Creo que todo es bienvenido, Súper. viniendo del Sí. contexto local y Sí, de justamente datos. porque con Margarita estamos encargados, nos invitaron a desarrollar el capítulo de justamente esta organización Intrac, que va a sacar en el próximo año un libro con respecto al tema de transición a la vida independiente e investigación en transición a la vida independiente, y con Margarita vamos a desarrollar el capítulo de Chile. Entonces sí nos sirve toda la información. De hecho, probablemente estaremos contactando a todas las grandes residencias para poder sacar información de qué es lo que se está tratando de hacer, en qué cosas se está innovando en nuestro país, para poder ver tanto los esfuerzos institucionales, estatales, en términos de políticas públicas, pero también ver qué es lo que se está haciendo a nivel de residencia en términos de este acompañamiento, que es algo que está emergiendo con más fuerza hoy en día a partir de la nueva ley que generó el nuevo servicio. Angélica de FAE Pro La Florida consulta directamente a Felipe si puede ser como una comparación desde la percepción que tú tienes o la experiencia estudiando en Inglaterra sobre lo que sucede en el exterior respecto de lo que pasa en Chile con las familias de acogida. Que hay jóvenes que también egresan de ese sistema proteccional. Básicamente quiere saber como tu opinión en los FAE que hay en el extranjero y con los que tenemos acá en nuestro país. Primero que todo me ha sorprendido la división. Cuando yo estaba en Chile, familia acogida, había esta sensación de que es tanto familia extendida como familia reclutada, ¿ya? Entonces, me ha sorprendido ver que a nivel de líneas investigativas es bien distinto el campo. Kinship Care, que es familia extendida, tiene toda una línea de investigación y programas de acompañamiento que es diferenciado a estas familias profesionalizadas. Estas familias profesionalizadas acá se les paga muy bien. Por ejemplo, en la ciudad donde estoy yo, he conversado con algunas de esas personas que trabajan y se da el mismo sistema que un poco en Chile, en términos de que aquí la autoridad local tiene programas propios. Es decir, el municipio tiene programas propios de acompañamiento y además tiene programas contratados. Los programas contratados generalmente o externalizados son los que se llevan a los niños con necesidades más complejas, ¿ya? Porque tienen familias que están constantemente siendo entrenadas y que les pagan alrededor de 800.000 pesos por niño mensual. Entonces, y tienen una serie de accesos en términos de beneficios estatales. Entonces, claro, hay una diferencia enorme con respecto a lo que vemos en nuestro país y la preparación que tienen las familias, y que generalmente en nuestro país el tema de familia acogida es con familia extendida. O sea, hay un problema en términos de reclutamiento y se han hecho campañas tratando de buscar más familias. Pero cuando tenemos que tomar decisiones a nivel judicial, siempre obviamente la primera línea es decir, tratar de ver si hay alguna familia de acogida donde podamos derivar a este niño en particular, y nos encontramos con la necesidad de empezar a hacer derivaciones a cuidado residencial. No sé si eso te contesta la pregunta o querías ver algo más específico, Angélica, pero sí, es un tremendo tema acá, con muchos manuales, muchas cosas que preparan a estas familias, y que he visto que hay una diferenciación entre lo estatal y lo privado. En lo privado uno ve más cosas más específicas. Sí, esa era la última consulta que había en el chat. Bueno, después hay una pequeña conversación entre los asistentes. No sé si quizás dejar un espacio para algún comentario final, no sé si les parece, y para ir finalizando. ¿Le parece, Margarita, Felipe, Bernardita? A mí me gustaría invitarlos a los que están aquí, que están interesados en este tema, a hablar del tema, a que instalemos el tema, a que sea una preocupación, una ocupación
de la sociedad y que nos ayuden a visibilizar esta realidad y la necesidad de acompañamiento y de programas especializados, porque que históricamente las calles, la situación de calle haya estado alimentada por el servicio de protección es algo que es muy violento y que es algo que hay que cambiar a la brevedad. Eso. Y agradecerles a todos por el interés y por la participación y nada, nos quedamos también, ustedes se quedan con nuestro contacto, nosotros con el de ustedes para ir enviándoles tal vez más información, la información de este webinar y de nuestra oferta también en la que puedan estar interesados de participar. Reiterar los agradecimientos, la participación, fue bastante concurrida la invitación, así que agradecemos su interés, es un tema que despierta interés, que nos moviliza a todos, independiente si estamos trabajando en un PPF, en un PRM, donde sea, siempre tenemos contacto con Residencia y lo que viene después, y por ahí tenemos que también estrechar lazos colaborativos con las instituciones las cuales estamos trabajando y también con lo que acogen a los niños y jóvenes del sistema proteccional en Chile. No sé si Felipe te gustaría mencionar algo para ir cerrando. No, solamente repetir la invitación de ustedes. Muchas gracias por el espacio. A mí me encanta dialogar sobre esto, así que si nos invitan, obviamente vamos a ir 15 minutos poquito para poder hablar sobre los debates. Creo que hay cosas muy interesantes que están pasando que por lo menos hacen cuestionar bastante como algunas premisas que tenemos muy arraigadas en nuestro país. Creo que es interesante mirar esos debates para poder repensar, sobre todo lo que tiene que ver con el matching, la toma de decisiones. Creo que es importante que en nuestro país revisemos cómo tomamos las decisiones proteccionales, cuáles son los procesos a quienes incorporamos en esa toma de protección decisional, de esa decisión proteccional. Y creo que la invitación a que sigamos teniendo distintos encuentros con residencias, con cuidados alternativos y en temas de acompañamiento a personas que han vivenciado situaciones de maltrato y vulneración. Eso. Aquí Eugenio nos dice desde Argentina, muchas gracias por el webinar, debemos trabajar fuertemente por los jóvenes, construir con ellos es la clave. Muchas gracias, Eugenio desde Mendoza, Argentina. Muchos saludos también para ti desde Chile. Sí, me faltó una lámina. De hecho, el tema de participación es importantísimo, pero hay que hacer un andamiaje en términos de participación. Y ahí está la discusión muy interesante asociada a eso. Bueno, cualquier interés, reiteramos, nos pueden escribir, ya dejaron nuestro correo, Margarita, en contacto, y también vamos a estar en contacto para futuros encuentros de este tipo. Así que le agradecemos la participación a todas y a todos, y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Que estén Igual muy nosotros bien, vamos a estar enviando a su cuídense. correo la presentación y el link para el en vivo. Entonces ahí van a tener nuestros correos guardaditos. Chao, Muchas gracias. gracias. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Cariño Felipe, cuídate mucho desde Coyhaique, Aysén, un beso. Chao. Chao, Tatiana. Chao, Yoxan. Cuídense. Gaby y Yoxan te mandan muchos cariños desde acá. Cuídate, siempre te recordamos. Bien, pues. Despídete ahí.